Listo. Bueno, entonces cordial saludo. Estamos aquí exponiendo la actividad evaluativa R2A2S11, video explicativo PGN. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Murillo, Diana del Pilar Beltrán y Claudia Yanuri Ortega. Eh, entonces, primero que todo, pues, ¿qué es el sistema presupuestal? Es un conjunto de herramientas dirigidas a organizar la información financiera en los entes públicos para optimizar la utilización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente. Este sistema presupuestal tiene unos principios, los cuales están establecidos en el decreto 111 de 1996 y pues son las normas o preceptos por los cuales se debe realizar como tal este sistema presupuestal. ¿Cuáles son esos principios? Pues la planificación debe estar como que en concordancia con los planes gubernamentales de largo, mediano y corto plazo. La anualidad debe ejecutarse del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año fiscal, exceptuando pues algunas reservas de caja y presupuesto. Universalidad debe contemplar todos los gastos que se pretenden ejecutar. Si se requiere ejecutar otros gastos, pues se requiere también modificar el presupuesto, por lo que esta es la línea de como la guía de cómo se debe realizar el presupuesto público. Unidad de caja, entonces todos los ingresos van a un fondo común, incluyendo el superávit fiscal y rendimientos financieros, a excepción de algunas transferencias pues, territoriales que son muy específicas. Hay una programación integral, entonces se deben contemplar no solo los gastos propios de los programas, sino también todo el tema de gastos de funcionamiento y complementarios para pues, poder cumplir con esos programas y proyectos que se establezcan en el presupuesto. Hay especialización del gasto, es decir, que hay gastos que son muy programados y que están muy específicos respecto a algún tema, digamos, de algún programa, alguna política, y pues no se puede, digamos, gastar para otras cosas. Inembargabilidad, rentas, recursos y participaciones del presupuesto no se pueden ser embargados. Existen algunas excepciones puntuales en la normatividad, pero pues en general no se puede embargar de los recursos del presupuesto. Coherencia macroeconómica, entonces debe obviamente contemplar todas las metas macroeconómicas del país que son identificadas por el Banco de la República, como inflación, desempleo, PIB, exportaciones, pues entre otras. Y debe haber una homeostasis presupuestal, es decir, congruencia del crecimiento de la economía, evitando desequilibrios macroeconómicos y pues obviamente el presupuesto sea aterrizado con estos temas macroeconómicos y no, digamos, incurra en algún cálculo pues mal hecho y no se pueda como financiar todos los programas y proyectos. Esa es la estructura del sistema presupuestal, pues tiene un plan financiero, un plan operativo anual de inversiones, el Banco Nacional de Programas y Proyectos y el presupuesto general como tal. El plan financiero, pues como tal, es lograr esa compatibilidad entre la política fiscal y políticas monetarias y cambiarias del gobierno, con el fin de pues establecer como una realidad monetaria y económica del país y el presupuesto general que se va a proyectar y se va a plantear. El plan operativo anual de inversiones es todos esos proyectos de inversión que se clasifican por sectores, órganos y programas, y pues debe estar en concordancia y coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el plan financiero anteriormente expuesto. El Banco Nacional de Programas y Proyectos es ese instrumento de planeación en donde se registran todos los programas y proyectos que ya tienen una viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica y que pues van a ser obviamente financiados por el PGN. Sin embargo, pues estos proyectos ya tienen que estar registrados y aprobados con esa viabilidad técnica o ambiental o socioeconómica y si no, pues no se pueden incluir en este Banco Nacional. El presupuesto general de la Nación, pues según el decreto 4730 de 2005, establece tres aspectos fundamentales. Uno es el presupuesto de rentas y recursos del capital, es decir, todas las fuentes de ingresos como que sean tributarios o no tributarios de la nación, recursos de capital como crédito interno y externo y rentas, es decir, estas son como todos los ingresos o todo el presupuesto con el que se va a financiar como tal el gasto, que ya el otro componente precisamente es el gasto o ley de apropiaciones, que son los usos que se va a hacer del presupuesto general de la nación como gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública y gastos de inversión. Y ya pues las disposiciones que son como tal, todas esas normas o criterios establecidos dentro de la ley de que va a aprobar ese presupuesto. Y pues que son muy puntuales para cada año fiscal. Estas son las etapas de aprobación del presupuesto. Entonces, lo primero es la preparación del proyecto de PGN. Entonces, se reciben anteproyectos de todos los órganos del sistema presupuestal, que puede ser Congreso, DNP, Contraloría, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que este es pues, el que representa al gobierno como tal. Y pues cada uno de estos órganos presenta su anteproyecto presupuestal. La participación de las entidades territoriales en la elaboración del PGN, es decir, todas las entidades también territoriales deben participar en esta planeación del PGN. Ya como tal la preparación del plan financiero que expliqué anteriormente, y esto pues debe estar realizado por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. Y el plan operativo de inversiones debe realizarse por el Departamento Nacional de Planeación en concordancia con el Ministerio de Hacienda. Entonces hacen como un trueque ahí, en donde el plan financiero lo establece el Ministerio de Hacienda con apoyo del DNP y el plan operativo, el DNP con apoyo del Ministerio de Hacienda. Y como tal la presentación del plan operativo anual de inversiones al COMPES, que también debe dar como la aprobación. Luego se presenta el proyecto pues al Congreso como tal, en varias sesiones se realiza esto y se somete todo este proyecto de presupuesto general de la nación, pues que debe haber como que ese conducto entre el Ministerio de Hacienda, que es como esa relación directa entre el gobierno y el Congreso. Ahí es donde se hace como tal ese proceso como de comunicación.
Y ya el estudio de aprobación del PGN, pues se realizan todas esas sesiones que se hacen en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara, y pues debe, digamos, que contemplarse las consideraciones del Banco de la República, sobre todo el impacto macroeconómico y sectorial del déficit. Entonces, digamos que ahí el Banco de la República da como tal sus consideraciones para que esto también sirva de insumo para aprobar o no el presupuesto. Hay que aclarar que pues si no se aprueba el presupuesto, el presidente de la República pues puede también aprobarlo por vía de decreto. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones se ha aprobado por ley, que es lo que normalmente pasa, pero pues hay casos en los que no, y se aprueba por decreto. Bueno, mi nombre es Diana Beltrán y yo voy a hablar del presupuesto para empresas industriales y comerciales del Estado y del presupuesto departamental. Las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados y autorizados por la ley que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o gestión económica. Estos organismos tienen economías mixtas, es decir, que tienen aportes tanto del Estado como capital privado. Para ellos aplican los mismos principios del plan general, a excepción de la inembargabilidad, ya que ellos actúan como particulares en el mercado. Algunos ejemplos de estas empresas son Coljuegos, Indumil, Colpensiones, Ecopetrol, Banco Agrario de Colombia y la empresa de Acueducto Bogotá. ¿Cómo se manejan las utilidades de estas empresas? Dependiendo de la proporción, el COMPES es el que define o es el que se encarga de distribuir las utilidades, bien sea reservándolas, capitalizándolas o distribuyéndolas en dividendos a las acciones, a los accionistas. Toda esta información se define en el marco final de mediano plazo, que es un documento que analiza las finanzas públicas del país a largo plazo y debe ser presentado por el gobierno antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal. Siguiente. Bueno, para el presupuesto departamental, toda la programación, aprobación y ejecución de este presupuesto se debe adaptar a las normas constitucionales de la Ley Orgánica de Presupuesto, teniendo en cuenta las condiciones departamentales y entidades de ese orden. Este presupuesto está compuesto por el plan financiero del departamento, el plan operativo anual de inversiones del departamento, el banco departamental de programas y proyectos y el presupuesto anual del departamento. Esto es más o menos lo que se maneja también en el plan general. En el plan financiero, pues es coordinado por la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Planeación. El plan anual de inversiones del departamento es preparado por el gobierno y aquí se incluyen todos los programas y proyectos que van a ejecutar o que se van a financiar y con qué recursos se van a hacer. El Banco Departamental es un instrumento de planificación y gestión financiera en donde se tienen en cuenta las previsiones de ingresos, gastos, déficit y financiación compatible con el programa anual de caja y el plan de desarrollo departamental. Y el presupuesto anual de departamento se compone por los ingresos, rentas, gastos y apropiaciones y algunas disposiciones generales. Siguiente. Los ingresos que se tienen en cuenta son todos los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios, ingresos de capital, ingresos de los establecimientos públicos del departamento y excedentes financieros y donaciones. Los gastos o apropiaciones son los gastos de funcionamiento como tal, los gastos de inversión, los gastos del servicio de la deuda pública y otros gastos que se tienen en cuenta tanto en el del funcionamiento como los gastos de inversión, que es el gasto público social departamental y el gasto de los establecimientos públicos departamentales. Para la preparación del presupuesto para el departamento se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Presupuesto de gastos, financiamiento del déficit del departamento, es decir, que si en la vigencia anterior quedó con un déficit, es importante que se tenga muy en cuenta este gasto. Excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden departamental y de las empresas industriales y comerciales y las de las sociedades de economía mixta. El cómputo de las rentas, vigencias futuras si se dan. Apropiaciones para el servicio de la deuda y pago de servicios públicos, subsidio para necesidades básicas, incorporación de donaciones internacionales, a excepción de las donaciones que sean para casos, o sea, de inmediatez y muy puntuales en algún departamento, créditos judiciales, laudos y conciliaciones, e inclusión de proyectos del plan anual de inversiones en el proyecto de presupuesto. Las etapas para la preparación del presupuesto en el departamento es preparación del proyecto por parte del gobierno departamental por medio de la Secretaría de Hacienda, presentación del anteproyecto por el gobernador de la Asamblea, ya la presentación como tal del proyecto final, ya hacen ahí el estudio de la aprobación, hacen la publicación, se realiza la ejecución ya del presupuesto como tal, este puede tener algunas modificaciones durante su ejecución, el control presupuestal que se debe hacer debe ser político y fiscal, y ya finalmente se cierra con el cierre fiscal. Listo, gracias Diana. Me presento, soy Yanuria Ortega y les voy a explicar todo lo que es el presupuesto municipal. El presupuesto municipal constituye la herramienta legal y financiera mediante el cual los entes territoriales programan, aprueban, modifican y ejecutan sus ingresos y gastos durante una vigencia fiscal determinada. Su gestión debe ajustarse a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Presupuesto, normativa que regula todo el ciclo presupuestal a nivel municipal en Colombia. Esta legislación establece las reglas para la programación de recursos, la aprobación
de las modificaciones presupuestales que se requieren durante la vigencia fiscal y la ejecución de los recursos públicos, garantizando transparencia, disciplina fiscal y coherencia en los planes de desarrollo. El presupuesto municipal no solo permite el funcionamiento administrativo del municipio, sino también la planeación y financiación de programas y proyectos orientados a atender las necesidades de la comunidad, siendo un instrumento clave para promover el desarrollo económico y social en el ámbito territorial. Planes del sistema presupuestal municipal. El sistema presupuestal está constituido por los siguientes planes. Plan financiero municipal, el plan anual de inversión municipal y el presupuesto anual del municipio. Esto manejan los mismos objetivos, así como se maneja el plan general de la nación. Entonces, el plan financiero municipal organiza los ingresos y gastos de la financiación, alineando con el plan de desarrollo municipal y el programa anual de caja, definiendo límites de pago durante su vigencia. El plan anual de inversiones municipales organiza los proyectos financiados con recursos del presupuesto, clasificados por sectores y alineados con los planes de inversión de medio y corto plazo. El presupuesto anual del municipio aplica el plan de desarrollo municipal, calculando ingresos y gastos de la administración y sus entes públicos para una determinada vigencia fiscal. Este presupuesto municipal trae unas fases. Entonces, las fases son el presupuesto de renta y recursos de capital. Estima los ingresos corrientes, que son los impuestos, las tasas y las transferencias, y los recursos de capital, que provienen de los créditos, ventas de activos y excedentes financieros. Estos recursos financieros, que son los gastos públicos, deben formularse de manera realista y compatible con las políticas del desarrollo municipal. Presupuesto de gastos. Establece y organiza las apropiaciones destinadas a cubrir las necesidades de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión pública. También debe estar alineado con los recursos disponibles y con las prioridades definidas en el plan de desarrollo de la vigencia fiscal. Presupuesto de inversión. Programa y proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social del municipio. Etapas del proceso presupuestal municipal. Es importante alinear el presupuesto con los planes de desarrollo municipal para que sea una herramienta eficaz que permita resolver las problemáticas sociales y promover el bienestar del ciudadano. Entonces, la primera parte es la programación. En ese proceso está encargado el alcalde, quien es el responsable de liderar este proceso. La Secretaría de Planeación Municipal, quien coordina la planificación y asegura la alineación con el plan de desarrollo municipal. La Secretaría de Hacienda Municipal, que es la responsable de elaborar la técnica del presupuesto teniendo en cuenta la estimación de ingresos y gastos. Y por último, tenemos el Consejo Municipal, quien es el que aprueba el presupuesto presentado por el alcalde y realiza ajustes si es necesario. La formulación de este presupuesto es la elaboración del documento presupuestal a cargo de la Secretaría de Hacienda Municipal, basado en una estructura técnica y financiera del anteproyecto, identificando las necesidades prioritarias de la comunidad y los objetivos del plan del desarrollo municipal. En la parte de la aprobación, el alcalde presenta el proyecto de adopción de presupuesto al Consejo Municipal para su revisión, debate y finalmente su aprobación mediante acuerdo municipal. La ejecución del presupuesto municipal se realiza a base del plan anual de caja, que es la herramienta con la que se ejecuta el presupuesto municipal, ya que hace la planificación financiera regulando el flujo de recursos durante el año fiscal y garantiza que los fondos estén disponibles de manera oportuna para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La evaluación del presupuesto es el seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos a cargo de diferentes entes de control como lo son la Contraloría Municipal, el Consejo Municipal, la Secretaría de Hacienda Municipal y organismos de controles nacionales y departamentales que trabajan en conjunto para garantizar una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos. Requisitos para afectar presupuesto municipal. Para realizar los gastos o comprometer recursos públicos se debe cumplir requisitos específicos como la preexistencia de una asignación presupuestal que respalde legalmente el compromiso y la incorporación del presupuesto aprobado, así como la justificación de todos los gastos alineados con las metas y prioridades del plan de desarrollo municipal. Los órganos que participan en el presupuesto general del municipio, así como las empresas industriales, comerciales, de sociedades de economía mixta de orden municipal, deben enviar información financiera y presupuestal a la Secretaría de Hacienda para su seguimiento. Asimismo, la Oficina de Planeación Municipal también puede solicitar información financiera para controlar la inversión pública y evaluar resultados. Además, estas entidades deben remitir sus estados financieros a corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior. Categoría presupuestal de los distritos y municipios. Los municipios y distritos en Colombia se clasifican en categorías presupuestales según criterios como el número de habitantes y el nivel de ingresos corrientes de libre destinación que perciban. Esta categorización permite establecer límites y condiciones para elaborar y ejecutar su presupuesto, y así como determinar responsabilidades fiscales, tipos de gastos de autorización y montos máximos de contratación y de endeudamiento. Entonces, aquí tenemos un cuadro que nos resume muy detalladamente la clasificación de los municipios. Encontramos 4 grandes grupos, que es donde encontramos los grandes municipios, que son los que exceden una población de más de 1.000 habitantes y que sus ingresos corrientes son más de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La característica de este grupo es la alta capacidad fiscal, amplias competencias, autonomía presupuestal y responsabilidades sociales. El segundo grupo
de municipios, su población está entre 50.001 y 100.000 habitantes, que le corresponden los ingresos corrientes entre 20.001 y 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sus características es la moderada capacidad fiscal, manejo de servicios básicos y proyectos de inversión social. En el tercer grupo encontramos los municipios pequeños, que sus habitantes tienen que estar entre 20.001 y 50.000 habitantes. Sus ingresos entre 10.001 y 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y sus características son competencias limitadas, dependencia de transferencias nacionales y priorización de servicios básicos. Y el último grupo son los municipios pequeños, que son los que tienen 20.000 o menos habitantes, con un ingreso corriente de 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o menos, y sus características que tienen una baja capacidad fiscal, alta dependencia de recursos de transferencia y cobertura básica en servicios. Bueno, entonces aquí ya rápidamente vamos a explicar el presupuesto del municipio, es el de Funza Cundinamarca para el año fiscal 2024, el cual fue aprobado por el Acuerdo 019 de 2023. Las consideraciones iniciales son que pues, el alcalde debe presentar el proyecto, como lo veníamos explicando anteriormente, ante el Consejo Municipal para la aprobación, por medio pues, de la Secretaría de Hacienda Municipal. Se debe pues, realizar este presupuesto como tal por los principios establecidos para la administración pública del artículo 209 de la Constitución Política. El artículo 287 de la Constitución Política establece como esa autonomía de las entidades territoriales respecto a la administración de sus recursos. El artículo 311 de la Constitución Política establece que los municipios deben de prestar los servicios públicos, obras de progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación comunitaria. El artículo 352 de la Constitución Política, pues es la ley orgánica del presupuesto y pues regula como tal que pues las entidades territoriales desarrollen este presupuesto en coordinación del Plan Nacional de Desarrollo. Y pues como tal la ley 715 y 617, junto con la 1176 y la 1368, es como tal todo ese sistema general de participaciones que son los recursos que le competen a cada municipio de acuerdo a las categorías anteriormente expuestas y que pues como son esas transferencias del presupuesto general de la nación que realiza como tal desde la parte del orden nacional a la parte del orden territorial. Acá está como tal expuesto todo el presupuesto, pues se puede identificar varios temas de ingresos. Esto como tal es la parte de ingresos. Están los ingresos corrientes, los ingresos tributarios, los directos, los indirectos, los no tributarios, los fondos especiales. En este fondo de fondos especiales es como tal ese presupuesto que le asigna la nación al municipio, como lo venía explicando, y tiene una destinación específica para su gasto. No se puede usar ese presupuesto para otros temas diferentes. Entonces, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad, el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, son fondos específicos para gastos específicos. Pues los tributarios son como tal todos esos impuestos que sean directos o indirectos que se recogen en el municipio por parte, por ejemplo, del impuesto predial unificado, el impuesto de avisos y tableros, publicidad exterior visual. Todo esto, digamos que son como esos impuestos que recoge el municipio dentro de su jurisdicción, no, digamos, de las transferencias de otros impuestos a nivel nacional que le hace como tal la nación al municipio. Los no tributarios como tal, pues es cuando se explota un servicio público o bienes, pues como tal de origen público. Por ejemplo, cuando se usan las vías de espacio público, digamos, por una entidad privada tiene que hacer un pago y esos recursos se deben organizar y se deben gastar dentro del presupuesto general, pues del municipio. Y ya los recursos de capital, pues eso no se presenta tanto, aunque pues sí por la venta de activos y transferencias de capital o donaciones. Entonces acá pues se puede observar al final el ingreso total que debe tener como este municipio para este año fiscal. Acá ya está como la parte de los gastos, entonces pues como se había explicado anteriormente, sino que acá ya lo vemos un poco más aplicado, se tienen unos gastos de funcionamiento, los gastos de funcionamiento recoge los gastos como tal del personal, como todo el tema de pago de nómina, todo el tema de pago de auxilios de alimentación, prima de servicios, todas las como tal los temas de pagos adicionales a los trabajadores, a los funcionarios como tal, la adquisición de bienes y servicios que se requieren para el funcionamiento pues, de las instituciones como tal, de las secretarías del municipio, entonces pues pago de inmuebles, mantenimiento, parque automotor, todo este tema también van gastos de funcionamiento. Otro gasto grande que se tiene es el servicio a la deuda pública, es decir, todo el tema de pago de amortización a capital, intereses, comisiones y gastos para cubrir todas esas obligaciones o esa deuda que tiene el municipio y pues que ha tenido que adquirir para desarrollar todos sus programas y todas sus políticas públicas o todas sus actividades como tal. Y los gastos de inversión ya están divididos, digamos que como tal, para causar como tal ese bienestar social que establece la Constitución y pues digamos que se define para cada secretaría. Entonces está la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno. Entonces, de acuerdo como tal al presupuesto que se establece, pues se divide como tal los recursos para cada una de las secretarías, las cuales pues deben de desarrollar todos los programas y todas las políticas que les competen a ellas mismas. Entonces, una nota importante es que el programa anual mensualizado de caja, el PAC, establece los montos mensuales máximos disponibles para cada uno de los presupuestos asignados a cada una de las secretarías en sus gastos de inversión.
Entonces, como tal, acá también tenemos los gastos totales, que en este caso son iguales a los ingresos que vimos anteriormente. Entonces, todo el presupuesto se tiene que gastar y se tiene que gastar en el año fiscal en donde se establece. No puede quedar como tal, digamos, el presupuesto sobrante por gastar, a menos que se establezca algo específico que son las vigencias futuras. Y pues acá ya tenemos la bibliografía, que fue el libro, digamos, de donde nos dice la actividad que debemos sacar la información para la presentación general que hicimos, y como tal, la bibliografía del acuerdo donde sacamos el presupuesto de Funza Cundinamarca. Muchas gracias.